Aquí hay una pregunta muy esencial, la cual le conciende al mundo culpable de que los cubanos hayan pasado tanto hambre, tanta miseria y tanta tortura durante 65 años. Estos cómplices del mundo, principalmente los españoles o la Unión Europea, que ha sido cómplice del crimen perpetuado por Fidel Castro y por la dictadura Castro comunista. Jamás el pueblo de Cuba ha resistido, a no ser que sea obligado. Obligado CDR, obligado organizaciones de masa, obligado todo, absolutamente todo. Y si te negaba a lo que te sometían o te obligaba, pues iba preso o botado de la universidad o botado de la escuela o una sanción a tu padre, incluso hasta tu padre perdían el trabajo. Y simple y llanamente todos estos cómplices que han permitido, apoyando la dictadura cubana y financiándola durante 65 años, es simplemente saber la realidad de lo que pasa en Cuba y a lo que estamos sometidos los cubanos. Simple y llanamente con llegar a Cuba, pasearse por la calle y preguntarle al pueblo. Porque todavía hay cómplices, como fue Joseph Borrell, que fue a reunirse con los dictadores. No se reunió con los opositores, ni se reunió con el pueblo, ni le preguntó al pueblo, ni salió a la calle a preguntarle al pueblo. Y todo el mundo sabe lo que ha pasado en Cuba. Y como Cuba se ha destruido tan sencillamente y tan fácil en 65 años, un país completamente destruido, totalmente destruido. Destruido en todos los sentidos, en la calle, en lo moral, en todos los aspectos. Un país donde se fajan banda con banda. Un país donde el crimen de asesinato está por encima de todos los países del mundo, convirtiéndose en el país más cruel. Y esto apoyado por los dictadores, y los dictadores no le importan los crímenes, porque lo que le interesa es que el pueblo sienta miedo para perpetuarse en el poder, o ver si aparece un milagro, o aparece otro estúpido, como fue Venezuela, y como fue Rusia, y como han sido muchos países que le han servido para sostenerlo. Mientras tanto, el presidente delincuente narcotraficante con más crímenes en la historia de Venezuela, de México, y con más destrucción en México, y con más engaño a la población, y con más corrupción, Manuel López Obrador, lo mantuvo a la dictadura más tiempo para prolongar el hambre, la miseria, la necesidad, la escasez dentro de Cuba, sabiendo todo el mundo con un sistema socialista que no funciona, un gobierno que no funciona, un gobierno que lo han hecho todo mal, un gobierno que han tomado malas decisiones sobre la economía y un gobierno que ha mantenido al mundo engañado, que tienen un bloqueo. Si usted ahora mismo tomase la decisión de quitarle el embargo, que no tiene que ver nada con bloqueo, porque el tercer socio comercial de Cuba es el gobierno norteamericano. Si usted le quitara el bloqueo, el embargo ahora comercial, y le diera libremente, ¿qué iba a hacer Cuba? Si le debe a todos los bancos, no es un país confiable, e independientemente de no ser confiable, ningún banco le quiere prestar. Y aparte, Cuba no produce nada, absolutamente produce nada la dictadura cubana. Entonces, te quieren vender algo falso, te quieren vender algo que no produce, te quieren vender un país que no produce. ¿A quién le van a exportar y qué van a exportar? Si el bloqueo o el mayor bloqueo se encuentra dentro de la dictadura cubana. Ahora mismo han hecho leyes para los campesinos que nunca tuvieron una ley de reforma agraria y nunca fueron propietarios de tierra. Hacen ley contra la MIPYME, que le entregaron la economía de Cuba a la MIPYME. Hacen ley contra todo, en beneficio a los dictadores, mientras los dictadores se lucran de mansiones, de lujos, de carros modernos, de relojes espantosos, de prenda espantosa, de lujos millonarios, como lo hizo el criminal Fidel Castro, que el dinero que pedía prestado era para su uso personal y para su bienestar, no para el pueblo. Nunca hemos estado los cubanos a favor de los dictadores cubanos. Hemos estado obligados a Raúl Castro, obligados al gobierno. Todos, incluso
los que funcionan dentro de ellos, y lo estamos mirando como desertan coroneles, generales, ministros, y primeros secretarios del partido, ex primeros secretarios, porque no funcionan, no sirven. Mientras tanto, se convierte en un criminal, en un asesino, Miguel Díaz-Canel, que asesina, encarcela sin piedad, llevándole este modelo de represión para mantenerse al poder a los países centroamericanos y a los países del mundo, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua. Estos criminales que lo han dejado a rienda suelta, haciendo lo que le dé la gana en el mundo, cuando se paran en la ONU o en algunas organizaciones a nivel mundial o alguna conferencia, van a hablar de otros países y de la pobreza del mundo. Algo que es contradictorio entre todos los presidentes del mundo que se paran a hablar de su país. Mira el logro que hicimos en 5 años. Y ahí tenemos el caso de Bukele, ahí tenemos el caso del presidente Lacalle, cómo se paran ante la ONU a hablar de su país, los logros que han tenido. Cuando se paran estos dictadores cubanos, y usted busca el discurso de Díaz-Canel, el mismo discurso que dio Fidel Castro en el 1982. El mismo discurso que Fidel Castro dio y el que da Raúl Castro, y todo. Cambian la fecha, hacen una copia y hacen un resumen. La pobreza en el mundo disminuyó cuando se cayó el campo socialista, porque el socialismo es pobreza, atraso, divide la familia, crea odio, crea divisiones, te mienten, se engañan, te meten mentiras, y ahí tenemos el caso también del propio Venezuela. Se han robado las elecciones descaradamente, denunciado por su pueblo, denunciado por toda la gente del CNN, e incluso ahora denunciado por el Centro Cártel Internacional, al que ellos mismos invitaron. ¿Y cómo se burla del pueblo el presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo se burla del pueblo los dictadores? Pues simplemente le adelanta la Navidad. Adelanta la Navidad con hambre, con miseria, con escasez de maestros, con escasez de escuelas, porque no funciona el comunismo. El comunismo no existe, el socialismo no existe. Existen oportunistas que nacen desde abajo, desde la raíz van subiendo con esta doctrina hasta acomodarse en el poder para tener una vida de lujo, una vida de poder, una vida de corrupción, dañando, torturando y matando y convirtiendo en miserables a los países y a los pueblos, acribillando sin que le duela a su propio pueblo, de donde mismo ellos nacieron, de la misma universidad que salieron, de la misma escuela que salieron, del mismo pueblo que salieron, lastimando, humillando, torturando y convirtiendo a sus propios hermanos, amigos y vecinos en tierra, en criminales, dañándolos, perjudicándolos, creándoles más miseria, destruyendo los países. O alguien levante la mano y me diga cuál país de socialista o comunista del mundo ha tenido un avance. No me venga a hablar de China, porque China tiene una economía completamente capitalista y la van a rectificar para más capitalismo, porque el socialismo no funciona. Los medios de propiedad tienen que ser privados. Esto que Cuba no quiere que llegue, porque se le descarta la mentira, porque son mentirosos, porque engañan al pueblo. Por eso es que Cuba obstruye, aguanta, lastima y no deja que se desarrolle la propiedad privada, porque ellos se sienten dueños de Cuba, se acostumbraron a lastimar. No hay igualdad en Cuba, existe una desigualdad entre los hijos de los ministros y de la gente que tiene un puesto en el gobierno contra el pueblo. Existe una desigualdad del pueblo y de los ministros contra la familia que tienen familia en el exterior o en el extranjero y reciben remesas. Un país que ha sido mantenido realmente sin que quede nada por dentro por el exilio norteamericano, por el exilio cubano que se encuentra en Estados Unidos, echando matemáticas y echando números. Si se va 1 millón y remesan 100 dólares mensual, son 100 millones que recibimos al mes. Echando matemáticas sin que le duela, sin que pierdan la vida en la selva del Darién, sin que pierdan la vida en el estrecho de la Florida, sin importarle su población o su pueblo, que se ha convertido en una población vieja, una producción improductiva donde no hay personas para producir, una población donde no hay jóvenes que quieran parir o tener hijos. En el 2023, 9.300 personas nacieron y murieron 1,5 millones.
y se fueron del país 800.000 personas. ¿Qué país aguanta esto? Si esto pasase en un país libre, en un país democrático, hace rato que no existiera ni el presidente ni los delincuentes. Y en mi caso particular, denuncio a Manuel Marrero Cruz como el peor y el cómplice criminal. Todavía el pueblo cubano espera una respuesta que le den qué pasó con el ministro Alejandro Gil, que decía que la única salida era la revolución y que confiaran en la revolución. Mientras tanto se convertía en millonario exportando con una MIPYME de la más grande que habían, exportando en dólares y vendiéndole en dólares a su propio pueblo, que es lo mismo que hace Ramiro Valdés, lo mismo que hace Raúl Castro y lo mismo que hacen. Compran los productos en $1 y se lo venden en 20 a su pueblo sin que le duela. Un pueblo que tiene que depender totalmente, un pueblo que tiene que depender de un gobierno, hasta un tornillo, una tuerca, un jabón, lo que tenga que buscarle del gobierno. El mundo real no funciona así. Ya en el mundo hay doctores que operan a 80.000 kilómetros por internet, mientras Cuba, la calle destrozada, el transporte destrozado, todo destruido totalmente. Hay alimentos que se producen en laboratorio, que se inventan en laboratorio, mientras Cuba cada día más en la pobreza, con 20 años de atraso, sin que le duela. Cuba, el dueño de todos los centrales, que lo convirtió en chatarra, algunos en fábrica de macarrones y otros en almacenes. Cuba necesita ahora mismo el apoyo de todos los políticos del mundo para acabar con esta farsa, con esta mentira y con estos criminales que te dicen que el pueblo resiste. El pueblo de Cuba diariamente está en huelga por los apagones, por los ineficientes, por los incapaces y por los inertes que han sido para gobernar un país, con malas decisiones, con malas ideas, abusando, criminalizando, y el que proteste o piense diferente va a una prisión, y si se equivoca, envenenado por los dictadores cubanos. Yo le pido a todos los políticos del mundo y al mundo completo que pongan sus manos por el pueblo de Cuba, que protesta día a día y que muere en la calle. Más de 76.000 niños bajos de peso y falta de hemoglobina. Más de 180.000 personas viviendo en la calle en la penumbre. Más del 5% de la población convertida en basura en la calle, que aumentan virus, mosquitos, plagas. Por favor, patria y vida, y comparta esto.